y a los pueblos con su verdad. Y la verdad. Hay una fuente en mí. Amén. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Yo quiero entrar en la presencia del Señor y ahí entregarle todo mi corazón. Quiero decirle que le amo, le amaré siempre por la eternidad. Yo quiero entrar en la presencia del Señor y ahí entregarle todo mi corazón. Quiero decirle que le amo, le amaré siempre por la eternidad. Cristo, nombre sin igual, siento tu preciosa paz.
Alabado es el nombre del Señor, mi hermano. Y vamos a entonar otra alabanza más. Y después de esta alabanza, mi hermano, pasa la palabra, la portadora de la palabra del Señor. No olvide escribir su necesidad o también su agradecimiento. Escriba y lo haremos llegar a la iglesia con todo gusto y la necesidad para orar en conjunto, mi hermano. También ore usted por su necesidad en su hogar. Vamos a entonar esa alabanza que se titula Aquí estoy. Y después de esto, la palabra de Dios, mi hermano. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Para ti. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Dios les bendiga, hermanos, esta tarde, Iglesia del Señor. Estamos muy agradecidos porque nos permite el Señor escuchar su palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 1, del versículo 16 y 17. En la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, bendito Dios, venimos a ti esta tarde, Señor, y te rogamos, Padre Santo, que tu palabra alimente nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón. Permítenos, Padre Santo, que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. Amado Dios, te damos gracias. Háblanos, Padre bueno, háblanos, bendito Dios, habla que tu pueblo oye.
Meditamos en tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tome asiento, hermano, ahí donde usted se encuentra, desde el lugar donde usted nos oye. Y queremos esta tarde, hermano, pensar en lo que la palabra de Dios nos enseña. Podemos ver que este pasaje tiene como subtítulo el poder del Evangelio. Y este mensaje es muy notable, primeramente porque viene del cielo y después porque la persona que lo transmite fue en otro tiempo un acérrimo enemigo del Evangelio. Fue un perseguidor, un enemigo público del Evangelio de Jesucristo. Y podemos ver cómo después de haber sido esto, él, de una manera valiente, el apóstol Pablo declara públicamente que no se avergüenza del Evangelio. La vergüenza, hermanos, es una emoción que pretende ocultar algún defecto o algún error en el accionar nuestro. Creemos que si se viera, podría provocar rechazo. Es una manifestación que nos lleva a ocultar nuestras acciones para evitar la crítica destructiva o el rechazo de los demás. La manifestación de la vergüenza es en nuestro rostro, se ruboriza, los vasos sanguíneos de nuestra piel se dilatan y de esta forma fluye más la sangre. Esto nos da el color rojo al rostro. Cuando sentimos vergüenza, el cuerpo se contrae. Y si la vergüenza es muy fuerte, quisiéramos desaparecer. Pero el apóstol Pablo declara que él no siente nada de eso, en lo mínimo. ¿Por qué? Es importante, hermanos, cómo puede un hombre ser transformado de una manera radical y permanente. Podemos ver cómo la Biblia nos dice, hermano, y si abrimos nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 26, del versículo 9 al 11, vamos a darnos cuenta cómo la actitud de Pablo tenía una razón. Él personalmente tenía motivos para perseguir a la iglesia. Él pensaba que estaba bien. Dice la palabra de Dios: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Este era el motivo por el cual Pablo era un enemigo de la iglesia, era un enemigo del Evangelio, era un enemigo de Jesús. Él creía que estaba haciendo lo correcto, él creía que él debía hacer eso. Y podemos ver, hermano, cómo esto que leemos era el testimonio de Pablo delante del rey Agripa. Y le estaba comentando, y siguió comentándole y diciéndole qué fue lo que cambió su conducta. Él, por labios de él, sabemos todo lo que hacía. Los había encerrado en las cárceles, los había matado. Cuando los mataron decía: yo di mi voto, y escuche, y castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar. ¿Qué fue lo que puede cambiar a un hombre así? Mire, hermano, nosotros vivimos una etapa difícil, no solo por los eventos de salud que se están manifestando, sino por las manifestaciones en muchos países que podemos ver que nos hablan de hombres violentos, de hombres agresivos, de hombres difíciles. Y podemos ver cómo Pablo, estando frente a Agripa muchos años después, le platica y le dice por qué se operó un cambio tan radical en él. Había hablado con Cristo, había Pablo vivido dentro del Evangelio,
de las visiones, de las revelaciones y de las manifestaciones del poder del Espíritu Santo. De tal manera, hermano, que todo esto había operado un cambio en su corazón, había operado un cambio en su manera de pensar, de sentir, de actuar. Ahora él sabe que el Evangelio es del cielo. Ahora él sabe que el Evangelio es de Jesucristo. Ahora sabe que el Evangelio es poder de Dios. Y escuche, usted y yo podemos ver que todo lo que Pablo creía está escrito en la Biblia. En el Evangelio San Marcos, capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El Evangelio de Jesucristo. El Evangelio tiene un dueño, es de Jesucristo, del Hijo de Dios. Pero escuche, va más allá. Pablo había logrado entender, había logrado darse cuenta que él había sido llamado, había sido apartado para el Evangelio de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 1, la palabra de Dios nos dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Esto es algo realmente maravilloso. Cuando una persona se da cuenta, ¿de qué es lo que se tiene que dar cuenta? Que ha sido llamado a ser discípulo, a ser embajador de Jesús, a ser embajador del Evangelio, que ha sido apartado para el Evangelio de Dios. Pablo había sido apartado desde el vientre de su madre, había sido apartado para servirle a Dios, había sido apartado para conocer el Evangelio, había sido apartado para ser un guerrero en el ejército de Dios. Escuche, pero usted y yo podemos ver más adelante, a través de la palabra de Dios, cómo los sentimientos de Pablo habían ido cambiando. Después de haber sido aquel perseguidor acérrimo de la iglesia, ahora en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4, encontramos lo que es el Evangelio para él. Porque si nuestro Evangelio, dice, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora el apóstol Pablo considera el Evangelio parte de él. Y escuche, hermano, este es el proceso cuando alguien verdaderamente acepta a Cristo. Pudo haber sido lo peor, pero ahora se van efectuando los cambios. Ahora él habla de nuestro Evangelio. Él sabe que el dueño es Jesús. Él sabe que todo es de Dios, pero él se considera parte de ese Evangelio. Porque si nuestro Evangelio es nuestro, y yo lo quiero llevar a que usted vea los sentimientos de Pablo, porque estos sentimientos que el apóstol Pablo manifestó en su conversión son los mismos que cualquiera de nosotros que se ha convertido debe sentir. Nosotros debemos darnos cuenta que el Evangelio es nuestro. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial nos envió las noticias. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Y cuando el Evangelio llegó a ti, y cuando el Evangelio llegó a cada uno de nosotros, el Evangelio forma parte de nosotros, de nuestra vida. Y todos debemos decir, porque si nuestro Evangelio es nuestro, nos lo mandó el Padre, nos lo regaló Jesús. Porque si nuestro Evangelio, escuche, Él maneja dos cosas en este pasaje. Una, el Evangelio es de Él. Y la segunda, Él ve que este Evangelio, estas maravillosas noticias están aún encubiertas para muchas personas. Pero nos dice la situación. Dice, porque si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Qué ha pasado con esas personas que están perdidas? ¿Qué ha pasado con esas personas que no ven?
Y la Biblia nos dice a través del apóstol Pablo, ¿por qué para ellos está tapado el evangelio? ¿Por qué no lo ven? Dice la Biblia, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vemos a Pablo en otro nivel. Ahora él se declara parte del evangelio, declara el evangelio parte de él, a lo cual le pertenece. Y sería importante que nosotros pensáramos cuántos de nosotros sabemos que el evangelio es nuestro, que nos pertenece, que nos lo dio Dios. Y escuche, hermano, que hay un problema, y es que para muchos la incredulidad y el enemigo ciega el entendimiento y no les resplandece la luz del evangelio, no les resplandece la gloria de Cristo, no les resplandece la imagen de Dios, porque todo esto está unido. Escuche, hermano, y ya desde aquella época, por revelación del Espíritu Santo, Pablo hace una exhortación. Hablar del evangelio. El evangelio en latín es evangelio, en griego es evangelion, compuesto por dos vocablos. Ev significa bien, angelio significa mensajeros. Por tanto, significa buenas nuevas o mensaje feliz. Eso es lo que es el evangelio. El evangelio es poder de Dios. Pero mire, hermano, después de haber recorrido este tramo, el apóstol Pablo nos dice que no hay otro evangelio. Ya desde aquella época había gente que quería distorsionar el evangelio. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, del versículo 6 al 9, dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mire, hermano, podemos ver el crecimiento espiritual de Pablo, el crecimiento a través del proceso de los años, a través de su permanencia en la palabra. Ahora él previene a los nuevos cristianos que no aceptemos, que no aceptaran desde aquella época un evangelio diferente, el mensaje feliz y la buena nueva que nos llegó desde el cielo. Podemos ver, hermano, cómo la humanidad en todas las épocas, la iglesia, ha batallado con esto, con esos muchos y esos algunos que perturban, esos algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y nos marca y nos dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, sea anatema. La palabra anatema significa maldito, apartado. Escuche, hermano, por eso es importante que usted conozca el evangelio, conozca la palabra de Dios, para que cuando lleguen otras personas y le quieran enseñar otras doctrinas, usted desde este momento se dé cuenta que le están queriendo pervertir el evangelio, le están queriendo predicar un evangelio pervertido, un evangelio trastornado. Escuche, y Pablo, era tal su amor hacia la iglesia que lo marca muy claramente. Mas si aún nosotros, fíjese, era tanto el celo espiritual de él por el evangelio y por las ovejas, que les dice: aún si a mí me vieran predicando otro evangelio, aún si nosotros o un ángel,
así se te apareciera un ángel y te dijera cosas diferentes a las que hemos aprendido de la palabra de Dios, sea anatema, sea separado. Podemos ver, hermano, cómo un hombre puede ser y debe ser, escuche, cuando ha aceptado a Cristo, es transformado radicalmente. No es medio cambiado, no es medio compuesto, no es medio limpiado, medio lavado, no, es transformado totalmente. Porque el poder de Dios hace milagros, porque el evangelio es poder de Dios, porque lo que había llegado a la vida de Pablo era eso, el evangelio, el poder de Dios. Mire, hermano, podemos ver cómo Pablo fue creciendo. Aquel que tuvo el encuentro con Cristo, aquel que habló con Cristo, ahora es un defensor de la palabra. En el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos sois participantes conmigo de la gracia. Él había crecido. Todos los cristianos tenemos que crecer. Todos. Tenemos que crecer en el conocimiento. Tenemos que crecer en la madurez. Tenemos que crecer en el compromiso con Dios. Él ahora ya ha tenido prisiones por causa del evangelio. Pero escuche, algo no ha cambiado, es su corazón. El amor que él tiene hacia las ovejas, el amor que él tiene hacia el evangelio. Y escuche, él habla de la defensa y confirmación del evangelio. ¿Por qué Pablo habla de esto? Porque él sabía que él debía defender el evangelio, que él debía seguir enseñando, que él debía seguir luchando. Y escuche, hermano, a hoy para defender la doctrina del evangelio está la palabra, es verdad, la palabra que Dios nos dejó a través del apóstol Pablo, pero está usted. Porque él te dejó tu paquete y el mío, y nos dice muy claramente: todos sois, dice, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos sois participantes conmigo de la gracia. Todos somos participantes del regalo del evangelio, pero todos debemos estar atentos a lo que se predica. Todos debemos estar atentos a lo que se enseña. Y podemos ver, hermano, que este evangelio, del cual Pablo no se avergonzaba, nos exige una conducta digna. Dice Filipenses 1:27: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o sea que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Bien, el evangelio requiere un estilo de conducta. Escuche, hermano, vivimos una época en la cual las redes sociales se permite subir todo, mentiras, rumores, todo es todo, dice mi pastora. Muy bien. Y entonces, hermano, por eso nosotros tenemos que darnos cuenta cuánta unidad hay en nosotros como iglesia, porque es importante la unidad. Muchas veces, hermano, el enemigo trata de dividirnos. A veces un comentario indebido, a veces una mirada, quizás sin querer fue burlona, y alguien se siente ofendido con usted o conmigo. Y la Biblia nos habla y nos dice, ¿qué es lo que se quiere oír? No es Pablo, es Dios el que quiere oír de usted y de mí, que estamos unidos, que estamos firmes, que estamos en un espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Combatiendo unánimes. Entonces, tenemos un combate. ¿Contra quién combatimos? Contra las falsas doctrinas.
¿Contra quién debemos combatir? Contra los falsos predicadores. Debemos estar unidos. Hay algo que nos ha faltado, es aprender a amarnos. Porque con el amor, hermano, dice la Biblia, cubre multitud de pecados. Nos falta amarnos. Tenemos que amarnos, tenemos que estar unidos, combatiendo. No tan cómodamente sentados. Un combate es una batalla. Un combate requiere fuerzas, requiere esfuerzo. Y escuche, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Llega el tiempo y lo vivimos hoy. Dice la Biblia en Filipenses 1, del versículo 15 al 17. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y yo sí le invito a que usted ahí donde está sentado repita esta última frase: sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Esto es lo que Jesús te pide. Esto es lo que Jesús me pide. Que nosotros no seamos simplemente espectadores, sino que seamos participantes. Ser espectador es alguien que ve lo que vea, no dice nada. A lo mejor se ríe, a lo mejor se burla, a lo mejor se divierte, pero no interviene. Pero la palabra de Dios nos invita a defender ese evangelio, a defender esa doctrina, a defender, hermano. Es importante que aquel que había atacado, que aquel que había hecho barbarismos contra la iglesia, hoy públicamente se declara, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Qué interesante es ver los cambios que se operaron en el apóstol Pablo, los cambios radicales y de tanta bendición para la iglesia y de tanta bendición para que los que lo rodearon en aquel momento. Qué bendición, cómo podemos de veras gozarnos en todos los cambios que el Padre de misericordia a través de su Espíritu Santo operó en él. Ahora, él es un defensor del evangelio. ¿Por qué defiende el evangelio? Y nos lo dice porque es poder de Dios, porque es para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mire, hermano, en esta cita, que es la última cita que vamos a leer, en 1 de Timoteo 1:10, dice la palabra de Dios: pero ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Este hombre que hoy defiende el evangelio, este hombre que se declara defensor del evangelio, y a través de él la misma Biblia nos dice que Dios quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Sin evangelio ni habría vida, ni habría inmortalidad, ni habría cambios tan definitivos como los realizó en su vida el apóstol Pablo. Mire, hermano, cuando nosotros vemos la visión de Juan, el teólogo, en Apocalipsis 14:6, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Qué hermoso es. El evangelio es eterno. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen.
al judío primeramente y también al griego. Y luego, hermano, en este último versículo que leímos, vemos que el ángel tiene el evangelio en el cielo, el evangelio eterno, para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Si usted y yo pensáramos cuántos enemigos habrá en este tiempo, enemigos del evangelio, ¿cuántos creerán en esta época, ya no en la de Pablo, en este año que vivimos, 2021, cuántos creerán que es su deber atacar a los cristianos? ¿Usted cuántos cree que necesitan ver a Jesús? ¿Usted cuántos piensa que necesitan oír a Jesús? ¿Usted cuántos cree que necesitan recibir del poder de Dios manifestaciones de las maravillas y revelaciones de Dios a través de su Santo Espíritu? Pensaba, hermanos, en este pueblo que no es muy popular, los musulmanes, repartidos en todo el mundo, esparcidos. Ellos piensan obtener el poder del mundo entero. Ellos dicen, los vientres de nuestras mujeres lo lograrán, teniendo ellos hijos aquí, hijos. Pero escuche, el plan de Dios no es ese. El plan de Dios es que, aprovechando que ellos han sido esparcidos en todo el mundo, conozcan el evangelio. Tenemos una misión como iglesia, no solo con los demás países. Tenemos un compromiso con Israel, que Israel conozca a Cristo. Usted y yo a veces lloramos, Señor, que los países, sí, queremos que todos los países, porque Dios nos dice que será predicado a todo pueblo, lengua, tribu y nación. A todos. El detalle sería este: usted como cristiano, ¿qué estrategia usaría para que el evangelio sea predicado a los judíos? ¿Usted qué estrategia ocuparía para que el evangelio llegue a los talibanes? Pensamos en los talibanes y les encontraríamos un poquito de parecido con el apóstol Pablo. Y lo que cambió radicalmente, lo que desbarató al viejo Saulo para que surgiera el Pablo, siervo de Jesucristo, fue el evangelio de Jesús. Fue un encuentro con Jesús, fue haber oído a Jesús. En algún momento Pablo se atrevió a decir, Jesús, anoche hablé con él. Escuche, hermano, qué hermosa bendición. Sí, le dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Predica el evangelio que es eterno, predica el evangelio que es poder, predica el evangelio que cambia, que transforma, predica el evangelio que es enviado del cielo, predica el evangelio que es de Jesucristo, a lo cual tú fuiste llamado y fuiste apartado para el evangelio. Usted y yo debemos comer todo eso, de tal manera que usted esté totalmente seguro, totalmente firme, que fue llamado para el evangelio, que fuimos llamados para defensa del evangelio, que fuimos llamados para la predicación del evangelio, y lo contrario a la vergüenza, que nos sentimos altamente bendecidos por Dios al habernos permitido el Señor conocer el evangelio. Jesús cambió a Pablo, cambió a mucha gente, ha cambiado, a mucha gente nos ha cambiado. Y hermano, es el evangelio. El evangelio es lo único que puede cambiar a los talibanes. El evangelio es lo único que puede cambiar al hombre más malo del mundo.
el evangelio de poder, porque el evangelio es de Dios. Si usted fuera, y lo es, el encargado de organizar una campaña para que el pueblo de Israel oyera el evangelio, ¿cuál sería su estrategia? Si usted fuera el encargado de elaborar la campaña con la cual hablaríamos a los talibanes de Cristo, ¿cuál sería su estrategia? Jesús nos la dio y nos dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Iglesia, yo esta tarde lo invito a que usted abra su corazón, a que usted y yo sintamos amor por el perdido, a que usted y yo dejemos, porque lo repetimos, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y yo solo quiero preguntarle: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y este día es el tiempo en el cual usted y yo tenemos que preguntarnos: ¿se está mostrando ese amor? La humanidad perdida puede ver en usted, puede ver en mí el amor que ha sido derramado, porque no hay mayor amor que nosotros compartamos con ellos. Recibimos de gracia, demos de gracia el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay regalo más grande. El regalo más grande que recibimos fue el evangelio de Dios, y el regalo más grande que podemos compartir es el evangelio de Jesucristo. Yo esta tarde lo invito a que usted piense: ¿cuánto ha cambiado Dios su vida? Vimos cómo la vida del apóstol Pablo fue cambiando. Vimos cómo Dios lo transformó. Hoy usted voltee, seamos sinceros con Dios. Hoy volteemos cada uno de nosotros y veamos desde el momento que Cristo nos salvó, cuánto ha cambiado en nosotros, cuánto nosotros hemos avanzado. Estamos listos para presentarnos y formar parte de la defensa del evangelio. Estamos listos para decir: porque nuestro evangelio sí permanece oculto. Es por la incredulidad de ellos, no porque nosotros no hemos predicado, no porque el Dios de misericordia no nos ha respaldado con gloriosas manifestaciones. Estamos en crecimiento. Hemos crecido lo suficiente respecto al tiempo que oímos el evangelio. Pablo pudo decirlo fuerte y quedito: no me avergüenzo del evangelio. Y en algún momento pudo decir: mi vida habría dado. Yo le invito a que nos hincamos. El evangelio, el glorioso evangelio de Jesucristo, al cual usted, hermano, fue llamado, fue y fuimos apartados para el evangelio. Yo le invito a que usted se hinque y vea si la transformación de Pablo es igual a la transformación de usted. Veamos si la transformación radical que el Espíritu Santo hizo con Pablo es igual a la transformación que ha hecho en usted, que ha hecho en mí. Le decimos: Padre nuestro que estás en el reino de los cielos. Nos gozamos y nos deleitamos, Padre bendito, porque igual que el apóstol Pablo, podemos decir que no nos avergonzamos del evangelio. Porque igual que él, como se lo revelaste a él, nos lo ha revelado a nosotros.
porque el Evangelio es poder de Dios. Porque en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es maravilloso tu Evangelio, bendito Dios. Son maravillosas las noticias que nos envías desde el cielo. Es maravilloso pensar que para el Evangelio los ángeles cantaron en la tierra para anunciarnos que venía nuestro Salvador. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres y buena voluntad. Señor, que nosotros, cada uno de los que podemos oír esta transmisión, podamos sentirnos grandemente bendecidos, porque sí creemos que fuimos apartados para el Evangelio, llamados para el Evangelio. Padre bendito, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a buscar el bautismo de tu Espíritu Santo, para tener el poder y las estrategias para que en cada pueblo, lengua, tribu y nación se ha predicado el Evangelio. Amado Dios, ponemos en esta tarde a todos aquellos que pudieran levantarse como enemigos tuyos y que crean que es su deber. Pero te rogamos que oigan el Evangelio, que tengan un encuentro contigo, que puedan oír tu voz, que puedan darse cuenta y recibir las revelaciones de tu Evangelio. Padre bendito, te damos la gloria, te damos la alabanza, nos gozamos, nos deleitamos, Padre, porque también creemos que hemos sido llamados y apartados para el Evangelio de Jesucristo. Esta tarde, Señor, esta tarde te damos la gloria, te damos las gracias, porque nos tuviste a bien llamarnos y enseñarnos tu palabra. Te damos las gracias, Padre Santo, en el nombre glorioso de tu amado Hijo Jesús. Te bendecimos, Padre. Tu iglesia en todo el mundo está en tus benditas manos. Padre, guárdala, Señor, a tus ministros, a los que predican tu palabra, a tus ovejitas, desde la más grande hasta la más pequeñita, las ponemos en tus benditas manos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén. Gracias, Maestro, por tu palabra, por tu amor, Señor. Sigue hablando en nuestra vida, sigue instruyéndonos, Señor, y que imitemos su fe, Señor. Ayúdanos, prepara nuestro camino, Señor. Por donde hemos de andar, Señor, si nosotros decidimos, muy seguramente será erróneo, pero ayúdanos tú, Señor, a caminar, a orar, a buscar tu rostro en tus escrituras. Gracias por el Evangelio que has traído a nuestra vida, porque nos has dado poder, que es tu Evangelio, Señor. Gracias por esas buenas nuevas que has traído, Señor, a nuestro hogar, a nuestra familia. Y esa evangelización, Señor, que está siendo hecha por tus hijos, por tus siervos, respáldalos, Señor. Respalda tu palabra, respalda, Señor, a mis hermanos que salen, a quienes oran, a quienes predican, Señor, a todos los ministerios que has dado a tu iglesia. Ayúdanos a seguir caminando, Señor, confiados que estás con nosotros y que nos has dado, Señor, poder de lo alto, poder, Señor, de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Esta transmisión, gracias, Maestro, por permitirnos servirte y agradarte, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Vamos a cantar una alabanza, mi hermano. Hay una alabanza que hace un mes la entonábamos. Esta alabanza se titula Tenemos Poder. Y después de esta alabanza, mi hermano, vamos a finalizar esta transmisión. Si Dios no ha venido por nosotros y si nos presta la vida, el día
jueves nos vemos para otra transmisión, mi hermano, y no olvide agradecer a Dios cuando su necesidad sea contestada. Amén. Gloria al Señor. Tenemos poder. Amén, aleluya. Dame tu mano y estaremos de acuerdo que nuestros enemigos caerán a nuestros pies. Como un ejército con poder iremos peleando la batalla ganando, pues Dios con su pueblo está. Tenemos poder en el nombre de Cristo. Tenemos poder en el nombre de Dios. Y aunque el diablo ruja, no seremos vencidos, porque tenemos poder en el nombre del Señor. Por mucho tiempo ya el diablo quiso detenernos, pero la iglesia de Cristo a Él unida está y seguirá caminando, aunque el diablo se oponga, porque tenemos poder en el nombre del Señor. Tenemos poder en el nombre de Cristo. Tenemos poder en el nombre de Dios. Y aunque el diablo ruja, no seremos vencidos, porque tenemos poder en el nombre del Señor. Y aunque el diablo ruja, no seremos vencidos, porque tenemos poder en el nombre del Señor. Amén. Que Dios le bendiga, mi hermano.